No se preocupe, profe, le vamos a hacer una cooperacha. Por internet que nos siga dando clase. Bien, buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos a esta clase. Como podemos observar, ya nos separaron los cursos. Bueno, en algunas materias, en este caso lengua y literatura, voy a seguir dándole yo. Al otro curso va a seguir dando la licenciada Nancy Marchán. Entonces, hoy nos toca lengua y literatura con ustedes. Y de acuerdo a la planificación que había enviado la licenciada Marchán, está recién en los textos literarios. Entonces vamos a retomar eso, vamos a volver a retroalimentar nuestra clase que ya habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Si siguen ingresando más compañeros, por favor, mándenles un chat privado que se registren en el chat general. ¿Sí? Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por estar ustedes presentes. Voy a compartir la pantalla. Me avisan en el momento en que en sus pantallas ya aparece el documento, ¿sí? Doña María Centeno, ahí sí, con esa imagen que está, como que coincide ya. Ay, profe, qué mal. Usted sí que me verá que me está haciendo bullying, profe. Ah, Qué horror, mi. Ya la plena, profe. Bien, bien, ahí sí está bien. para que no se anden quejando de que el profesor es malo o es aburrido o es muy serio, ¿sí ven? Y las orejas hecho punta ya de tanto que me ha puesto la mascarilla. Bien, creo que ya tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, lo que está proyectado para ustedes. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya está, textos literarios. Listo, muy bien. Textos literarios. Vamos a hacer entonces una pequeña retroalimentación debido a que la planificación de la licenciada está en estos temas, ¿sí? Bien. Dentro de los textos literarios, ¿qué es un texto literario? Esa es la primera pregunta que nosotros vamos a encontrar siempre, sí, cuando tenemos una clase, incluso cuando tenemos las clases presenciales, ¿no? Siempre tenemos preguntas al inicio, ¿no? En este caso tenemos, ¿qué es un texto literario? A ver si se acuerdan ustedes un poquito sobre de lo que ya vimos. Pero no se Era la peleen. compilación de frases o textos importantes de la Ya. literatura. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Se acuerda alguien más? Tipo Miren narración de que esta algún clase me drama, está algo. sirviendo para evaluarles a ustedes. Qué bueno, ve. Profe, tipo una narración, algo así. Tipo narración o algo así. ¿Qué más? En algo así no, pero sí la narración. Tatuajes literarios también, tatuajes. ¿Cómo? Repita, doña Marita. Hacer tatuajes también, como Tatuajes. Bueno, ese es otro tipo. También va dentro de los textos literarios, sí, pero es muy aparte de lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra idea que recuerde sobre los textos literarios? ¿O qué es un texto literario? ¿No? Tal vez era, profe, un texto caracterizado por la función poética. Podría ser. Vamos a ver qué nos dice, a ver si nos ayuda doña María Centeno leyendo, por favor. No se frunza, solo lea. Cuando hablamos de un texto literario, nos referimos a una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas escritas, estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo o objetivo que posee el mensaje, los textos Gracias, ahí nomás, literarios. ahí nomás. Ya, entonces teníamos más o menos la idea, ¿no?
Cuando hablamos de un texto literario, dice que nos referimos a una producción oral o escrita. No tengamos, como decir, como idea general de que un texto siempre va a ser un libro, por ejemplo, ¿sí? O que siempre va a estar escrito. Si un texto literario, nos referimos a una forma de producción oral o escrita, que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo que posee el mensaje. Entonces ahí tenemos más o menos a qué hace referencia lo que estaba en la pregunta, que es un texto literario, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido una forma de producción oral o escrita, ¿sí? Esta es la idea central. No siempre va a ser escrito, pero sí también puede ser oral. ¿Estamos? Los textos literarios, dice, ofrecen al lector abordajes subjetivos, libres de contenido reflexivo, vivencial o contemplativo de la vida, sin ánimos de más que suscitar ese conjunto de emociones y de sensaciones en su ánimo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la respuesta a lo que es un texto literario. Si es que la pregunta vuelve a formularse de esa manera, ¿qué es un texto literario? ¿Cómo responderían ustedes? Tenemos que sintetizar lo que está ahí. ¿Qué quiere sintetizar? Quiere decir hacerlo con 2 o 3 palabras, dar la respuesta. Sí, resumirla completamente. Que es oral y escrito y centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas. Ya. Si es que el texto, si la pregunta dice, ¿qué es un texto literario? Nosotros podemos poner, es una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje. Nada más. Las características de un texto literario. Aquí vamos a encontrar qué son las características. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué nomás tiene los textos literarios? Los textos literarios no cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente, ¿sí? Ese es como un pequeño, un tips, digamos así, ¿no? Aquí tenemos las características, ¿sí? Dice, un texto literario a grandes rasgos presenta las siguientes características. Primero, carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. Emplea el lenguaje de forma poco convencionales, atrevidas o vanguardistas. Relata eventos que no tuvieron lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales, imposibles o novedosas. Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Posee una extensión determinada a un punto final concreto inamovible. No cambia con el tiempo, sino que son preservados históricamente. ¿Ya? Entonces, un texto literario, sí, muchas veces dice que carece de finalidad práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces lo que estamos leyendo en un texto literario no es aplicable a nuestra vida real. O si es que lo es, será no de manera inmediata, sino después, de acuerdo a cómo vaya desarrollándose su entorno. Emplea un lenguaje poco convencionales, atrevidas o vanguardistas. Un texto literario siempre va a tener, por lo general, se caracteriza por tener un lenguaje académico, ¿sí? Por eso cuando vamos a leer un texto literario siempre vamos a encontrar palabras que nosotros jamás en nuestra vida hayamos escuchado. Y eso nos obliga a investigar para saber de qué se trata esas palabras. Perdón. ¿Sí? Relata eventos que no tuvieron lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales, imposibles o novedosas. En esto de los textos literarios también vamos a encontrar mucho lo que son las novelas literarias. Sí, como Buenas ya noches, nos profe. explicaba. ¿Quién entró?
Yo, profe, la Guaysa. A ver, Raguaiza, regístrese por favor en el chat poniendo presente. Ya, entonces, como les decía, tenemos textos o obras literarias de varios autores, como es, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. El autor es Miguel de Cervantes. Hace una referencia a un caballero o a una persona que soñaba ser caballero y emprende su aventura, ¿no? Tal vez se puede tomar lugares reales, pero que jamás sucedieron dichas acciones en aquellos lugares. Solo se toma como una referencia. O como también alguna vez les expliqué a ustedes sobre las obras literarias de Homero, la Ilíada y la Odisea, en donde son ficcionales. ¿Por qué? Porque muchos de los lugares que se relata en estas novelas son lugares ficticios, que significa que no existe, que son inventados por el autor. ¿Sí? Incluso en estos textos hay, dependiendo del tipo de género que sea el texto literario, vamos a encontrar aspectos, digamos, surrealistas, aspectos de ciencia ficción, como decir, ¿no? Algo que es imposible, como por ejemplo, yo qué sé, que un ser humano tenga superpoderes, hablemos así. O hablamos de Superman, o hablemos de Thor, de las películas que hoy en día vemos, ¿no? Todo eso es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque no es real. No es real. Pero sin embargo es novedoso, nos interesa y a muchos nos gusta ver este tipo de películas, ¿no? Entonces, de la misma manera, en los textos literarios es lo mismo, ¿sí? Para tratar de cautivar la atención del lector. Dice, expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Esto hace referencia mucho a lo que son los libros de historia, por ejemplo. Si hablamos de un texto literario, vuelvo a retomar el de Homero, es históricamente, es uno de las obras literarias de un filósofo y a su vez antiguo personaje de la antigua Grecia. ¿Y por qué es filósofo? Porque nos habla de los dioses, de los mitos, las leyendas, etc. ¿Sí? Y la forma de pensar del ser humano. También posee una extensión determinada a un punto final concreto, inamovible. ¿Sí? Como un texto literario, por ejemplo, como una novela, hablemoslo así, una telenovela, ¿no es cierto? Inicia y usted va entendiendo de acuerdo a cómo se va desarrollando los capítulos. Y obviamente una serie o una novela va a tener siempre un final. Entonces, un texto literario siempre tendrá un final concreto que no puede quitarse, digamos. No puede quedar incompleto. Siempre tiene que haber un final. No cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. Y esto vuelvo a hacer referencia a los dos autores de las obras literarias, Miguel de Cervantes y Homero, que han ido transcurriendo a través del tiempo y no se ha olvidado. Y hoy en día incluso hay hasta películas en base a estos textos literarios desarrollados por estos personajes. Si queremos tener mayor información, podemos copiar el enlace que tenemos ahí en la parte de azulito. Pueden hacer un clic de pantalla si desean, para luego buscar en el internet poniendo este enlace. ¿Sí? Tipos de textos literarios. Miren, ya vimos las características, ahora vamos con los tipos. Los textos literarios se clasifican conforme a 4 géneros llamados géneros literarios, que los clasifican en base a los métodos que tengan para suscitar en el lector un efecto estético o lúdico, que son los siguientes. Y vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cuántos géneros ha habido? Ha habido 4 géneros literarios. Y esto tiene que ver mucho con el método o con la forma que el autor llega hasta el lector. Narrativa, la primera. Cuando hablamos de narrativa, hablamos de cuento, breve, novela, microcuento, crónica y otras formas de relato real o imaginario, fantástico o realista.
En ello se hace énfasis en los personajes y en la trama, y sobre todo la figura del narrador, que es quien cuenta la historia, generando al lector expectativas, tensión y emociones semejantes. Ya, dentro de la narrativa, sí, es una segunda persona quien cuenta, como decir, la historia. Muchos de nosotros hemos crecido con nuestros abuelos y ellos tienen muchos cuentos, ¿no? Muchas leyendas que nos cuentan muchas veces. Y nosotros, en base a cómo ellos expresan, ponemos mayor énfasis o mayor, eh, digamos, atención a lo que ellos nos cuentan. Porque nos cuentan cosas increíbles que hoy en día pues no suceden, ¿no? Y que a lo mejor solo ellos vivieron. Muchos de ellos cuentan cosas reales que pasó, como también cosas que son fantasiosas, que hoy, bueno, en ese tiempo como niños podíamos creer que era real, ¿no? Pero hoy en día como ya crecimos, ya somos Homo sapiens, ya sabemos la realidad, pero sin embargo siempre ha sido interesante. Entonces, dentro del cuento, de la novela, aquí va lo que es las novelas, novelas de amor, por ejemplo, si hablamos de autores ecuatorianos, tenemos Luisa Martínez con la novela A la Costa, también tenemos El Guasipungo, tenemos lo que es Cumandá, todos estos tipos de novelas que son pequeñas, ¿sí? Son pequeñas, pero son novelas literarias. Microcuentos, los cuentos pequeñitos que se utilizan con los niños, ¿sí? Cuentos infantiles, las crónicas, ¿sí? Y otras formas de relato. El relato, ¿qué es relatar? Es lo mismo que narrar, que es lo mismo que contar, ¿sí? Y hace énfasis en los personajes y en la trama. Hace énfasis, pone, digamos, es más descriptivo, ¿sí? La acción de los personajes. La trama es la acción que se desarrolla dentro de este cuento o dentro de la narrativa. Luego tenemos la poesía, ¿sí? Otro género literario, la poesía. En este caso sí voy a decir a Nube que sí acertó porque ella hablaba acerca de la poesía, etcétera, cuando hablábamos que entendíamos por texto literario. La más libre y compleja de las artes literarias, no tiene prácticamente ningún formato específico. Se la defina excepto la idea de escribir, un estado subjetivo del ser, sentimientos, perspectivas de la vida, reflexiones o incluso cierto grado de narración, pero sin personajes definidos, narradores ni trama. Se trata de la creación de un lenguaje propio que antiguamente debía tener rimas y versos, estabilizados por sílabas, pero esta práctica se considera hoy en día arcaica. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído o algún momento de nuestra vida hemos hecho poesía también. Sí, más cuando están enamorados o enamoradas, ¿no es cierto? Cuando les suben las maripositas en el pupito. Ahí está, ahí se inspiran en todo, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene lo que es este género literario conocido como la poesía. Incluso un poema que viene con versos, con rimas, es mucho más bonito que un poema así por así. ¿Sí? Aquí en esto de la poesía entra lo que es, digamos, la función del lenguaje estético. ¿Por qué estético? Hablamos de del arte, ¿sí? De la creación, de la habilidad de poder crear estos tipos de versos, rimas. Aquí en esto de la poesía va las canciones. Muchas de las canciones son poesías, ¿no? Que refleja, dice, un estado subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Es algo que nosotros no podemos ver, algo que no podemos tocar, pero a lo mejor sí podemos sentir. Y esto va relacionado a los sentimientos, a las ópticas o a lo que nosotros veamos en nuestra vida, a las reflexiones incluso. ¿Sí? No tiene narrador, ¿sí? No hay personajes, no hay trama en la poesía, no existe. Simplemente son poemas que está dirigido a todo público y cualquiera puede usarlo de acuerdo a su conveniencia.
La dramaturgia, otra de los tipos de género literario. ¿Sí? La dramática está destinada a su representación en el teatro, el cine o la televisión. Comprende personajes y escenarios en situaciones que están ocurriendo delante del espectador mismo, sin que estén mediatizadas por la figura de un narrador en lo absoluto. ¿Ya? La dramaturgia. Entonces, aquí hace referencia en este caso al texto literario, por ejemplo, al libreto que tiene un personaje para dar vida a cierta obra literaria o a los actores, ¿sí? En una actuación. Por eso dice dramaturgia, lo que es crear la acción que quieren transmitir con un mensaje al espectador. Por eso nos dice que comprende escenarios, situaciones, personajes que están actuando en este caso, ¿sí? Sería la palabra correcta, actuando para que un espectador pueda observar. En este caso podemos ver el cine, incluso las películas, está dentro de la dramaturgia. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué esto tiene que ver con lengua y literatura? Porque todo es un lenguaje, ya sea corporal, ya sea lenguaje oral, lenguaje escrito. Para poder crear una película, para poder crear una obra de teatro y todo, tienen que haber los actores y los actores tienen que leer el libreto para saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y poder actuar de la mejor manera. Tenemos el ensayo. Este género consiste en el abordaje reflexivo, explicativo, expositivo, argumentativo de un tema cualquiera que interese al autor, mediante un ejercicio de exposición que busca ofrecer puntos de vista subjetivos y perspectivas novedosas, en lugar de comprobar científicamente una hipótesis o demostrar alguna teoría. En este caso, el ensayo. No sé si a ustedes ya les dieron también este tema en lengua y literatura el año anterior. El ensayo es como un tipo como una tipo tesis, hablemoslo así, ¿ya? Una tipo tesis. Es algo que usted tiene que argumentar, reflexivo, expositivo, que también tiene sus características de un ensayo. Ya en algún momento, si seguimos con lengua, voy a tener que enseñarles cómo hay que realizar un ensayo, los pasos, qué nomás tiene que hacer en cada uno de ellos. ¿Sí? Este sí ya, un ensayo en este caso ya es un texto escrito que podemos desarrollar en una hoja, en la computadora, o hablemos así como está aquí en PowerPoint, para poder exponer y defender y argumentar las ideas que tenga usted de acuerdo al tema que haya hecho. ¿Alguna pregunta relacionada a esto? A ver, Jando, usted alzó el dedo. ¿En qué le ayudo? No, profe, estaba poniendo el auricular. Estaba yendo del cine, ¿no? ¿Algún tema que no esté claro tal vez para poderles explicar? ¿No? Bien, si no hay ninguno, está claro el género, perdón, el texto literario, voy a pasar asimismo a compartirles la pantalla con lo que se refiere a lo que es textos periodísticos, ¿sí? Solo deme un momentito que le abro el documento y listo, ¿sí? Ya les comparto.
Ya. Entonces les paso a... les comparto la pantalla, así mismo por favor me ayudan confirmando el momento que está, ¿sí? Todo lo que se refiere a textos periodísticos en esta vez. ¿Listo? Bien, textos periodísticos. ¿Qué es un texto periodístico? Asimismo, tenemos la gran pregunta, ¿no? Dice, cuando hablamos de un texto periodístico, hacemos alusión a un escrito. Generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Entonces, al hablar de un texto periodístico, estamos hablando prácticamente que vamos a informarnos de las noticias, ¿sí? Que puede ser muy interesante para nosotros dar nuestra opinión. En este caso, dice también puede ser, ¿no? Escrito, por lo general, porque conocemos los periódicos y todo, ¿no? Puede ser también audiovisual, como también puede ser auditivo. A ver, ya si hablamos de una alusión de un texto periodístico escrito, ya sabemos que generalmente se refiere a los periódicos, ¿no es cierto? En el auditivo, ¿a qué hará referencia? Televisión, la radio, ¿A qué? a las noticias de la radio, de la televisión. Ya, las noticias de la radio. Si hablamos de audiovisual, La tele. El periódico. si hablamos de audiovisual del periódico, Ay, perdón. La televisión, ¿no? de la televisión, correcto. Lo que es, todo se refiere al noticiero de la televisión, ¿sí? Entonces, todo esto deriva de la comunicación social o del periodismo. Sí, el objetivo es poner al día al lector en los sucesos que acontece durante ese día o esa semana. El objetivo del texto periodístico, dice a grandes rasgos, el objetivo de un texto periodístico es, como hemos dicho, informar, ¿sí? Dar a conocer, informar. Poner al día a sus eventuales lectores respecto a lo que acontece o a lo que sucede, ¿sí? Brindar información para que se formulen una opinión sobre algo, cómo verlo ante alguna realidad poco conocida. Alertar sobre eventos de riesgo y otros propósitos de interés público semejantes, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Primeramente, ¿qué ha sido el objetivo? Informar, ese es el objetivo de los textos periodísticos. Esto se comprende mejor si pensamos que el texto periodístico es descendiente de aquellos comunicados que en tiempos del Imperio Romano eran publicados en las paredes para informar a la población las decisiones del César o de los cambios políticos y eventos bélicos recientes, de modo que todo el mundo supiera a qué leyes atenerse y a menudo quién ahora los gobernaba. Bueno, en este caso nos retomamos un poquito de lo que es la antropología de lo que es el periódico o periodismo, ¿sí? A tiempos remotos del Imperio Romano. Géneros periodísticos, aquí tenemos qué tipos de géneros tenemos, ¿no? El periodismo se ejerce mediante la producción de distintos tipos de texto, tanto escritos como de otra naturaleza, audiovisual o auditiva. Por lo que dichos textos suelen clasificarse conforme a la intención
con que abordan al lector de la siguiente manera. Géneros informativos, cuyo cometido es impartir de manera objetiva, imparcial y exhaustiva una información de interés público, generalmente noticiosa o actual. ¿Sí? Género de opinión, que analizan, interpretan o proponen formas de entender un evento de interés público o incluso otro texto mismo, respondiendo a las maneras de pensar de sus autores. Por ejemplo, los editoriales o artículos de opinión. Géneros híbridos. Textos que combinan el deseo informativo con la opinión personal y con otras aproximaciones más subjetivas, incluso literarias, acudiendo un poco de ficción, por ejemplo, las entrevistas, las crónicas periodísticas. Aquí tenemos un ejemplo, la noticia, la pesadilla de los ataques en la escuela de Estados Unidos parece no terminar jamás. Un tiroteo en la mañana del viernes en una secundaria en Santa Fe, Texas, dejó un saldo de múltiples víctimas fatales. Dicen las autoridades que hablan al menos de 8 y 10 muertos, que también se habría hallado explosivos en el centro educativo. Tenemos aquí como fragmento, ¿no?, de una noticia del 2018. ¿Sí? Son ejemplos, ¿no? Ejemplos de textos periodísticos. En este caso, está aquí dando a conocer al público lo que aconteció en cierto momento y está especificando, ¿sí?, que hay muertos, que hay explosivos, etc. Entonces, cumple con el objetivo que es informar, ¿sí? Informar. Vamos a ver, número 12, diapositiva 12. La entrevista, también como un texto periodístico, ¿sí? Tenemos entonces, como ejemplo, dice Rafael Cadena es autor de clásicos como Los cuadernos del destierro, Las falsas maniobras, el libro que incluye Derrota, le siguieron Intemperie y Memorial, ya que este título carece de libro de administración, explica el poeta, pero habla de otras gestiones psíquicas. Bien, en la entrevista, ¿por qué lo conocemos como un texto periodístico? Porque también se desarrolla diferentes temas de interés público, de interés que va a llamar la atención a los lectores, perdón, en este caso a los que están mirando, observando la televisión o escuchando la radio en el momento en que se desarrolla el programa noticioso, llega una parte donde es las noticias. Entonces, perdón, las entrevistas. Entonces ahí es cuando entra la entrevista y está desarrollado previamente, sí, previamente con preguntas, obviamente relacionados al tema, ¿sí? Relacionados al tema que se esté tratando. No se puede hacer una pregunta así al azar. Siempre tiene que tener una planificación previa. E incluso la persona que va a ser entrevistada tiene conocimiento de las preguntas que le van a hacer. Entonces, el entrevistado tiene que dar sus respuestas acorde a lo que está la pregunta. Y la crónica, por último, ¿sí? La crónica tiene, como decir, un poco de, hablemos de antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, tiene, como decir, algo real que sucedió y a su vez también algo de exageración para poder llamar la atención de quién, del lector. ¿Sí? Eso entonces es referente a la crónica.
Tenemos aquí un ejemplo. El temor ante terremoto similar ocurrido el 19 de septiembre de 1985 se vivió la noche de este jueves en las calles de la Ciudad de México y otras partes de la República durante el temblor de 8.2 grados Richter que tuvo un epicentro en Tonalá, Chiapas. Sí, tenemos entonces ahí un ejemplo de crónica. Bien, eso ha sido todo. ¿Alguna pregunta tal vez rapidita antes que se acabe el tiempo? Si no, muchísimas gracias con todos ustedes. ¿No hay preguntas? Mañana, profe. Gracias, No, profe. profe. Listo, Ya manda el receso. muchas gracias. Hasta mañana, Tengan una buena compañeros, que noche. descansen. ¿Qué? Nos vemos a la Hasta última mañana, hora. compis. Hasta mañana, profe. ¿Qué? Hasta mañana. Hasta la última hora nos vemos. Ay, ¿en Ah, serio? inglés, cierto, Con los profe. angelitos. Mande. Con el angelito. Listo. Vayan a la siguiente hora. Oiga, Muchas se dice, gracias. no se dice oye. Gracias, profe. Ay, ¿Inglés toca, profe, la última? ¿Perdón? Toca inglés la última. Sí.